Bueno, hermano, abra su Biblia. Primero, abra su corazón, ¿verdad? Y abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 46 al 53. Y el tema o el título, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. La palabra del Señor dice, y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Hasta ahí, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta tarde, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones. Te pedimos que seas tú tomando el control de tu palabra, mi Dios. Glorifícate, Señor, que esta palabra, mi Dios, caiga en buena tierra. Que no caiga en un saco roto, mi Dios. Te necesitamos, Señor. Bendice tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma asiento, mi hermano. Vimos la semana pasada que Faraón tuvo un sueño, ¿verdad? Un sueño donde 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas que venían del río Nilo. Este sueño perturbó mucho a Faraón, Para el Faraón fue como una pesadilla, Faraón buscó a alguien que le interpretara los sueños. En el palacio había hechiceros, magos, sabios, encantadores, adivinos, pero no había nadie que pudiera interpretar los sueños a José. Al faraón, perdón. José se presenta delante de Faraón y le dice la interpretación. Le dice que las 7 vacas gordas significan 7 años de abundancia y las 7 vacas flacas son 7 años de hambruna, Quisiera hacer una pausa aquí. No sé si alguien pudiera apoyarnos con los hijos de nuestro hermano Armando Gutiérrez, el que vino para visitarnos, solamente para que él reciba la palabra del Señor. Amén. Entonces Faraón quedó perturbado al escuchar la interpretación de José, Quedó perturbado, ¿verdad? Pero además de la interpretación que José le dio a Faraón, ¿qué hizo José? José, que había acumulado abundante sabiduría y experiencia durante todo este tiempo, José le sugiere a Faraón qué hacer, qué tiene que hacer. Le dice que busquen a un hombre sabio para que se encargue de recolectar abundante trigo en los 7 años de las vacas gordas, para tener trigo en los siguientes años difíciles que han de venir. José muestra sabiduría y su don de administración. ¿Qué le dice Faraón? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso hallaremos a otro hombre que tenga el Espíritu de Dios? La pregunta es,
cómo Faraón se dio cuenta que el Espíritu de Dios estaba en José. ¿Cómo se dio cuenta si nunca lo había visto? Si nunca lo había tratado. Por su sabiduría, ¿verdad? Por el carácter de José. José no llegó ahí en la presencia de Faraón exaltándose, ¿verdad? Engrandeciéndose él mismo. Claro que no. Faraón miró humildad en José, mansedumbre. Por eso Faraón vio que el Espíritu de Dios estaba con José. ¿Qué dice Génesis capítulo 41, versículo 39 al 40? Ponga su mirada ahí. Dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Faraón eligió darle a José la autoridad sobre todo, autoridad sobre su casa, sobre sus negocios y sobre toda la tierra de Egipto. Imagínense. José ha pasado desde lo más bajo hasta lo más alto, en un abrir y cerrar de ojos, así. Un día antes, ¿cómo estaría José? En la cárcel, como esclavo, haciendo el aseo, sirviendo a los encarcelados. Pero el siguiente día, José ni se imaginaba qué iba a pasar con él. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, José era el segundo hombre más importante y de mayor autoridad en la tierra de Egipto. ¿Cómo le ha de haber quedado el ojo a Potifar, a la esposa de Potifar, al copero que estaba ahí? ¿Cómo se han de haber quedado ellos, verdad? Un día esclavo y el otro día el virrey, el segundo del faraón. Dice el versículo 41 al 43. Génesis 41 al 43 dice, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Qué privilegio de José, que no. El andar en una carroza con guardias para abrir el camino y proclamar su posición como segundo de Faraón, daba a José una posición extremadamente elevada, mi hermano. Imagínese a José en la carroza y con guardias abriendo el camino. Doblad la rodilla, porque aquí viene el segundo del Faraón. De aquí, de estar de lo más bajo, pasó a estar en lo más alto José. Uno se pregunta, ¿por qué Dios exaltó a José demasiado? ¿Por qué? La respuesta, porque Dios exalta a los suyos. Dios exalta a los suyos. Dios exalta a los que viven en obediencia e integridad. José fue vendido como un esclavo y luego fue revendido otra vez. Y a pesar de eso, José siempre fue fiel a Dios. Fiel a Dios. Íntegro de corazón. Dios exaltó su obediencia. Jóvenes, no importa cómo les haya ido o cómo les esté yendo en este momento de la vida. Si bien o mal, no descuiden ser obedientes. No descuiden ser obedientes. Dios observa y aprecia la obediencia, No lo olviden. Procura ser siempre obediente a tus padres, a tus maestros, pero sobre todo, primeramente a Dios. A Dios. Sé obediente y serás
exaltado por Dios. Sé obediente y serás exaltado por Dios. José fue rechazado por los hombres, pero no por Dios. No por Dios. La vida de José nos enseña que la exaltación verdadera viene de Dios y no de los hombres. No de los hombres. Busca ser enaltecido por Dios y no por los hombres. No por los hombres. No busques ser reconocido por los hombres, como lo hacían los fariseos y los escribas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 12:43. Eso es lo que hacían los fariseos y los escribas. Amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. ¿Qué anda buscando usted? ¿Anda buscando ser visto por los hombres? ¿Anda buscando ser exaltado por los hombres? ¿O anda buscando ser agradecido con Dios? ¿Qué es lo que busca? Busca hacer la voluntad de Dios. Y Él reconocerá tu esfuerzo y te recompensará con una medida justa. Amén. ¿Qué dice Salmos capítulo 75, versículos 6 al 7? Dice, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. ¿A quién Dios va a humillar? A los orgullosos. A los orgullosos, a los soberbios. Pero al humilde, a ese lo exalta. La exaltación verdadera viene de Dios y no de los hombres. Así es que busquemos ser enaltecidos por Dios, no por los hombres, ¿ok? No por los hombres. Salmo 147:6 dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra, hasta el Seol. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Quizás hoy estés en un pozo o en el olvido, pero si permaneces fiel, Dios cumplirá su propósito en ti. Y los que se burlaron de ti algún día, así como José, verán cómo Dios te levanta, te exalta. Eso téngalo por seguro. Y lo puede decir uno por experiencia, por experiencia. Y dice primera de Pedro 5:6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo, al tiempo de Dios. Si hacemos la voluntad de Dios, Él nos exaltará. Dice la palabra, así dice la palabra. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 8, dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 41, versículo 44 al 45. Versículo 44 dice, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Al decir que salió José por toda la tierra de Egipto, no está indicando que José salió a pasear,
sino que fue a inspeccionar todo el territorio de Egipto para ver cómo estaba la tierra. José no perdió su tiempo, Él no perdió su tiempo, ni se agarró unas vacaciones primero, como buen mexicano, ¿verdad? Un mexicano aquí le hace un trato, le dan el 50%, lo primero que hace, ¿qué es? Se lo gasta, ¿verdad? Se toma unas vacaciones y ya después regresa a trabajar sin dinero. José no fue así, Cuando dice que él salió a recorrer la tierra, luego salió a inspeccionar la tierra. Puede ser el día siguiente o al mismo día, o saliendo de la presencia del faraón, luego salió a recorrer la tierra. José salió para hacer un plan de trabajo. Fíjese la sabiduría de José, con la visión de servir en donde Dios la había puesto, porque allí lo puso el Señor, en esa posición. José recorre toda la tierra para tener un conocimiento exacto y correcto de los recursos materiales y de la fuerza laboral que había disponible en la tierra de Egipto. Una vez obtenidos todos los datos, José determinará hacer un plan de trabajo. Planificará para los años de hambre. Su interés será trabajar para beneficiar a otros, al pueblo, en vez de tomar ventaja personal de su nueva posición. Claro que no. José tenía los pies bien puestos en la tierra, Él tenía un propósito. Sabía por qué el Señor lo había puesto allí. Y no perdió su tiempo. Él era un buen administrador. Y lo primero que hizo, salió a recorrer la tierra para hacer un plan, ¿verdad? Para estructurar un plan. A sus 30 años se inicia José como el gobernador de Egipto. 30 años. Para esa cultura era joven. 30 años. Versículo 46 al 47. Ponga su mirada ahí. Dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Dice que en los 7 años la tierra produjo de a montones. Llegaron los tiempos de las vacas gordas, los 7 años de prosperidad. Hubo gran abundancia, ¿verdad? Me imagino que usted ya ha de haber escuchado la famosa frase, tiempos de las vacas gordas, ¿que no? ¿O no ha escuchado usted? Ahorita estamos en los tiempos de las vacas gordas. Hay que disfrutar, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere cuando decimos tiempos de las vacas gordas? Cuando decimos tiempos de las vacas gordas, nos referimos a periodos de prosperidad, periodos de bienestar, periodos de éxito en la vida. Este es un momento en el que todo parece ir bien, en los tiempos de las vacas gordas, donde hay abundancia de todo. Las oportunidades se presentan, se abren las puertas, las dificultades parecieran nunca llegar, ¿verdad? Las vemos de lejos. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos de las vacas gordas. Sin embargo, hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que en los tiempos de vacas gordas es fácil relajarse. Cuando todo marcha bien, cuando hay trabajo, cuando hay tiempos extras, cuando metemos overtime, cuando nos dan aguinaldo, cuando todo está perfectamente, ¿verdad? ¿Qué suele suceder? Nos relajamos demasiado. Nos confiamos demasiado. ¿Qué es lo recomendable en la temporada de las vacas gordas? ¿Qué es lo recomendable hacer
en la temporada de las vacas gordas? ¿Qué es? Se recomienda aprovechar la abundancia para prepararse para los tiempos de escasez. Eso es lo recomendable. ¿Ok? Esto implica ahorrar. Evitar el gasto, los gastos excesivos. Ya que un tiempo de prosperidad eventualmente será sucedido por uno de necesidad. ¿Ok? Tenga eso bien claro. Después de la prosperidad, después de la abundancia, van a llegar los tiempos difíciles. Así que no se confíe mucho. La prosperidad no es eterna, A lo mejor usted o yo damos testimonio de eso. A lo mejor hubo un tiempo que estábamos en los tiempos de las vacas gordas y se fue. Y ahorita estamos en los tiempos de las vacas flacas. O viceversa, puede que hoy estemos en los tiempos de las vacas gordas. ¿Sí me explicó? Ahorrar para cuando los ingresos disminuyan, ese fue el plan de José. Ahorrar el grano de trigo, guardarlo, ponerlo en graneros, para que cuando lleguen los tiempos difíciles haya donde agarrar. Usted sabe que la Biblia aprueba el ahorro como una práctica de sabiduría para satisfacer las necesidades futuras. Para eso es el ahorro, para satisfacer las necesidades futuras. En Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 8, la Biblia elogia el ejemplo de la hormiga que almacena provisiones. ¿Qué dice allí? Dice Proverbios capítulo 6, 6 al 8, dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Amén. ¿Cómo se prepara la hormiga, verdad? ¿Cómo podemos aprender hasta de una hormiga? El Señor nos puede dar lecciones de todo, mi hermano. Pregunta: ¿es bíblico ahorrar para las necesidades futuras? ¿Es bíblico ahorrar? Claro que sí. Claro que sí es bíblico. Pero algunos cristianos no ahorran. No ahorran porque creen que es desobediencia. Y citan Mateo capítulo 6, versículos 19 al 20, que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Qué dicen por ahí? Yo no ahorro porque eso es pecado, eso es desconfianza a Dios. El Señor dice que no pongamos nuestro tesoro aquí en la tierra. Por eso no ahorro. Mi hermano, el pecado está en poner tu corazón en tus ahorros y no en Dios. Eso sí es pecado, pero no es pecado ahorrar. Pero cuando tú pones toda tu confianza, todo tu corazón en lo que tienes, eso sí ya es pecado, Estás poniendo tus finanzas primero antes que Dios. Porque tu confianza no está en Dios, sino está en tus fuerzas. En tus fuerzas. Amén. Pero es sabio ahorrar. ¿Ok? Otros creen que no es necesario ahorrar porque Dios cuidará de ellos. Y claro que es cierto. Dios nos cuidará. Pero también es sabio echarle al marranito, ¿verdad? Todo con medida, pues, ¿verdad? No se quede sin comer y todo lo meta al banco. ¿Ok? Y algunos les gustaría ahorrar, pero gastan todo lo que ganan, ¿verdad? No pueden ahorrar. Eso es un mal ejemplo, ¿ok? Así como entra todo el dinero,
aquí lo gastan, ¿verdad? Y ya después andan pidiendo dinero. Que apóyenme con esto, que yo no puedo pagar los biles de mi casa, que esto, que el otro, ¿verdad? Eso también ya es un descontrol, ¿ok? Las escrituras, claro que aprueban el ahorrar. Ahorrar para las necesidades futuras. Proverbios capítulo 21, versículo 20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Amén. Génesis capítulo 41, versículo 48 al 49, por favor. Ponga su mirada ahí. Dice la palabra del Señor. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recorrió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. José sabía exactamente qué debía hacer durante los tiempos abundantes de cosecha. Almacenó todo el trigo que se podía. La tierra produjo de a montones. José estaba ocupado, recolectando todo el trigo. Y pese a su excesiva ocupación, José no descuidó su familia. José no descuidó su vida familiar. Durante este periodo de abundancia, dice la Biblia que le nacieron 2 hijos a José. El primero lo llamó Manasés y el segundo Efraín. Versículos 50 al 52. Dice: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Manasés quiere decir olvidar, hacer olvidar. José llamó el nombre de su primogénito Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar. José escogió ese nombre por la siguiente razón: porque dijo: Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y de toda la casa de mi padre. Ahora José tenía una nueva vida en Egipto y una nueva familia. Recordemos que en un principio José fue amado por su padre, consentido por él, por Jacob, pero rechazado y odiado por sus hermanos, aborrecido por sus hermanos. Su familia adoraba a Jehová, claro que sí. Su padre Jacob era un hacedor de altares, como su abuelo Abraham. Adoraban a Dios. En su casa se hacían altares a Dios y se ofrecían sacrificios por los pecados. Eso lo vio José desde pequeño, en su infancia, en su juventud. Por un lado, los padres adoraban a Dios, pero por el otro lado, los hijos eran pésimos, rebeldes, mentirosos, envidiosos. Los hermanos de José tenían una mala conducta. Desobedecían a Dios. Hasta asesinos eran. Acabaron con un pueblo entero, el pueblo de Siquem. Y después querían matar a José por envidia. La niñez y la adolescencia de José fue en medio de caos y en un desorden familiar. Así fue la niñez de José.
como en todas las familias, por supuesto, ¿verdad? Por un lado, cantaban alabanzas al Señor, le cantaban al Señor, y después se dedicaban a la crítica, a las disensiones, a los pleitos, a las trampas. Eso es lo que hacía la familia de José. Cuando José tenía 17 años, tuvo 2 sueños, que en lugar de que provocaran respeto y asombro en su familia, sirvieron para alimentar el odio, el rechazo y la burla de sus hermanos, incluido su propio padre Jacob, que por uno de sus sueños se enojó con él. ¿Qué le dice Jacob a José? ¿Pretendes decir que yo y tu madre también nos inclinaremos ante ti? Imagínense todo el trauma, el sufrimiento, la soledad y la desilusión que sufrió José de niño, a causa de la doble moral espiritual que tenía su familia. Era algo incomprensible. ¿Cómo podían unos minutos estar enfrente a un altar, dizque adorando a Jehová, y el siguiente minuto planeando cómo darle muerte a su hermano? Eso fue lo que José tuvo en su niñez y parte de su juventud. Eso fue lo que vivió José. Pero ahora en Egipto, después de unos 13 años, José se casa con una egipcia y es padre de Manasés. Y decide ponerle un nombre que le haga olvidar la casa de su padre. ¿Olvidar qué? La casa de su padre. ¿A poco así estará un hijo nuestro en un futuro que quiera olvidar la casa de su padre? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Qué ven nuestros hijos en nuestro hogar? Yo no quiero que mi hijo diga un día, quiero olvidar la casa de mi padre por lo que vi, cómo viví allí. Olvidar aquellos malos ejemplos, aquel sufrimiento inmerecido, aquella incomprensión a sus sueños de José. Olvidar aquel veneno que sus hermanos tenían dentro de ellos. Olvidar el egoísmo y la prepotencia con que lo trataron a José. Por eso quería olvidar la casa de su padre. José tuvo que olvidar los sufrimientos y rencores de su pasado para poder seguir adelante con su vida en Egipto. Él tenía que olvidar la casa de su padre, dejando atrás su vida como pastor en la casa de su padre para convertirse en un experto en la agricultura. Con su hijo Manasés, José tuvo la oportunidad de ser diferente con su nuevo hijo como padre. Él aprovechó esta oportunidad. Él dijo, aquí en nuestro hogar vamos a ser verdaderos adoradores, ser un verdadero servidor y seguidor del Dios de nuestra tierra, ser un mejor esposo y un mejor padre. José no fue polígamo, que tenía 2, 3 esposas como su padre Jacob. Él no siguió el mal ejemplo de su padre. Él fue fiel en su matrimonio. Él fue hombre de una sola mujer. Y era egipcia, pero le fue fiel. Me imagino que cada vez que José miraba a su hijo Manasés, pensaba, voy a olvidar las heridas de mi pasado. No voy a dejar que eso me moleste.
No voy a quejarme, no voy a dejar que esa mala experiencia me consuma. No voy a ser un hombre amargado. Eso es lo que se le venía a la mente a José cuando miraba a su hijo Manasés. Con la ayuda de Dios puedo olvidar todas esas cosas. Dios me dio un Manasés. Dios me hizo olvidar la casa de mi padre. Hermanos, hay cosas en lo profundo que tenemos que dar a luz un Manasés. En otras palabras, hay cosas del pasado que tenemos que olvidar. Es cierto que todos queremos tener una vida de gozo y contentamiento, ¿verdad? Eso es lógico. Pero con un corazón amargado no se puede. No se puede. Cualquier ofensa, desprecio, insulto, calumnia, mentira, injusticia, todo esto trae dolor de cabeza, úlceras, enfermedades, efectos emocionales, depresión, desánimo, enojo, odio y amargura. Alguien dijo que la amargura es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. No te llenes de amargura. La amargura hace mucho más daño a uno mismo que a la otra persona. Hermanos, todos tenemos tiempos de tristeza. Una muerte de un ser querido, un accidente, enfermedades, rechazos. ¿Y qué vamos a hacer cuando cosas así nos pasan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? ¿Nos enojamos con Dios? ¿Nos volvemos malhumorados? ¿Amargados? Sepa mi hermano que habrá algunas cosas en esta vida que no se podrán cambiar. No se podrán arreglar. ¿Pero qué tenemos que hacer? La respuesta es dar a luz un Manasés. Olvidar. Eso es lo que tenemos que hacer. Olvidar, dejar atrás esas experiencias y enfocarte solo en lo que tenemos por delante. Padres aquí presentes, nuestra actitud puede arruinar la fe de nuestros hijos. La actitud puede arruinar la fe de nuestros hijos. ¿Qué van a pensar nuestros hijos de nosotros algún día si nos ven así? Tristes, amargados, depresivos. ¿Qué van a decir nuestros hijos? Si Dios no pudo ayudar a mi papá, a mi mamá, ¿cómo me va a ayudar a mí? Si Dios no puede sacar de sus vicios a mi papá, ¿cómo me va a ayudar a mí? ¿A qué Dios adoras? ¿Una de tu imaginación o al Dios de la Biblia? Porque el Dios de la Biblia tiene poder para cambiar vidas, para sacarte de vicios, malas costumbres, de transformarte, para que des testimonio. Ese es mi Dios al cual yo alabo. Es el Dios de la Biblia. Nuestra actitud depende mucho en nuestros hogares. Nuestros hijos tienen que ver a qué Dios adoramos. Si hay amargura y tristeza en nosotros, nuestros hijos lo perciben, lo van a notar. Y no podemos esconderlo, ¿eh? No podemos esconder nada de eso. La buena noticia es que después de Manasés, después del perdón y del olvido, ¿quién viene? Efraín. Es decir, la fructificación. ¿Qué dice el versículo 52?
Dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Efraín quiere decir fructificar, fructificación. El segundo hijo de José lo llamó Efraín. ¿Qué nos quiere enseñar Dios en esta tarde? Que tú y yo nunca podemos vivir una vida fructífera en la tierra, hasta que no nos haya nacido un Manasés, hasta que no hayamos olvidado nuestra aflicción del pasado. Si no puedes olvidar el pasado, no vas a tener un Efraín en tu vida. La vida humana puede ser dura. Puede tener problemas, aflicciones, tristezas, injusticias. Pero si no has dado a luz un Manasés, nunca darás a luz un Efraín. No se te olvide. En otras palabras, nunca tendrás una vida fructífera si no olvidas, si no perdonas. No podemos llegar a donde queremos, a donde necesitamos, a menos que estemos dispuestos a alejarnos de los recuerdos del pasado. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Los 7 años de abundancia terminan y llegan los de hambruna. Y el pueblo clama por alimento al faraón. Génesis capítulo 41, versículos 53 al 55. Dice, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Ahí. El impacto de la hambruna se siente no solo en Egipto, sino en todas las naciones. La sequía y la hambruna se sienten por todos lados. Pero la buena noticia es que en los graneros de Egipto están preparados para proveer alimento al pueblo. El pueblo pide pan a Faraón, tenemos hambre. Sus tierras ya no producen y ya no tienen qué comer. No ha pasado ni un año y las provisiones de su anterior abundancia se han acabado. Ni siquiera pueden estar un año y sustentarse a sí mismos, sino que van a Faraón a pedirle pan. Les dice Faraón, id a José y haced lo que él os dijere. Vayan a José, él les va a decir qué hacer. Faraón confiaba en la buena administración de José. De todos los países venían a Egipto para comprar grano en la mano de José, incluyendo la propia familia de José, como lo vamos a ver más adelante. El Señor permitiría que en la casa de Jacob también estén sintiendo el hambre y tengan que ir a Egipto donde está José. ¿Qué nos dice todo esto? Que todo lo que le pasó a José obró para bien. Y sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. José no tuvo Romanos 8:28 en una hoja en aquel tiempo, pero sí lo tenía en su corazón. Sí lo tenía en el corazón. Un cristiano de hoy bien puede tener este versículo en su mano, pero no en su corazón, pero no en el corazón. Hermanos, José era un tipo de Cristo. José estaba tipificando a Cristo. ¿Sí sabe que la persona de José es el más semejante a Cristo que cualquier otra persona en la Biblia?
La vida de José tiene una similitud a la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primero, ambos fueron amados profundamente por sus padres. Jacob amó a José y el padre amó al hijo, a Jesús. Segundo, ambos fueron aborrecidos por sus hermanos. A José lo aborrecieron, también al Señor Jesús lo aborrecieron sus hermanos. Tercero, se conspiró en contra de ambos. Los hermanos de José conspiraron contra él. También conspiraron en contra de nuestro Señor Jesús. Cuarto, ambos le fueron quitadas sus túnicas. A José le quitaron su túnica. A nuestro Señor Jesús también le quitaron su túnica en la cruz. Quinto, ambos fueron llevados a Egipto. José fue vendido a Egipto. Nuestro Señor Jesús lo llevaron a Egipto cuando era pequeño, porque lo querían matar. Sexto, ambos fueron vendidos por el precio como un esclavo, con el precio de un esclavo. A José lo vendieron por 20 monedas de plata. A nuestro Señor Jesucristo lo vendieron por 30 monedas de plata. Séptimo, ambos fueron tentados. La mujer de Potifar tentó a José, quería acostarse con él. Nuestro Señor Jesús también fue tentado en el desierto por Satanás. Octavo, ambos fueron acusados falsamente, así como José como nuestro Señor Jesucristo. Noveno, ambos fueron encadenados, José como nuestro Señor Jesucristo. Décimo, ambos fueron puestos con otros dos presos al lado. Uno fue salvo y el otro se perdió. Con José, él tenía dos presos al lado, al copero y al panadero. El panadero se condenó, mas el copero fue salvo. Nuestro Señor Jesucristo también fue crucificado por dos a su lado. Uno fue condenado y el otro fue salvo. Onceavo, ambos fueron exaltados después del sufrimiento. Doceavo, ambos también lloraron. Nuestro Señor Jesucristo también lloró. Treceavo, ambos perdonaron a los que les hicieron mal. José perdonó. Nuestro Señor Jesucristo perdonó a los que le hicieron mal. Catorceavo, ambos salvaron a su pueblo. José salvó al pueblo por morirse de hambre. Nuestro Señor Jesucristo salvó a toda la tierra. Quinceavo, lo que la gente hizo para dañarlos, Dios lo hizo para bien. Dios lo utilizó para bien. Y dieciseisavo, José se casó con una esposa gentil, con Asenat, hija de un sacerdote de Egipto. Cristo también, tras ser rechazado por su pueblo Israel, recibe una esposa gentil, que es la iglesia, somos nosotros. La iglesia que está compuesta por todos aquellos pecadores que han confiado en nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Aquellos que han recibido vida eterna. Esa es la iglesia. Una iglesia gentil. Cristo es el esposo de la iglesia, que con mucho sacrificio y amor ha escogido para ser la esposa, a la esposa. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por esa iglesia el Señor dio su vida. Amén. Los creyentes en Cristo Jesús somos la esposa de Cristo y esperamos con muchas ganas el día cuando estemos unidos con nuestro esposo por toda la eternidad. Mientras tanto, mantengámonos fieles a Dios y digamos como dicen los redimidos del Señor en Apocalipsis 2:20: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Inclinen su rostro.